Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial, queridos oyentes. Volvemos al día con la Iglesia Radio, esta vez con temas que nos van a permitir conectarnos con la familia. De hecho, creo que llevamos ya algunos programas que hemos hablado sobre esto, encontrarnos alrededor de el tema del núcleo fundamental de nuestra iglesia, donde comienza todo. Hoy vamos a hablar sobre eso y bueno, yo como siempre muy bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte una vez más aquí en Al Día con la Iglesia. Hola, Vale. Como lo dices tú, pues efectivamente ya hemos tenido un par de conversaciones consecutivas sobre este tema que debería interesarnos a todos. Y como siempre lo decimos al inicio de estos momentos de conversación que tenemos, nuestra iglesia permanentemente se piensa en enfocar su mirada en aquello que es importante y pues nos pone de cara a estas realidades que definitivamente deberíamos tener presentes. En este caso, o en los casos en los que hemos venido hablando de esto, hemos hablado de la figura de la madre, que lo hablamos en algunos programas anteriores, el papel de la mamá, todo, digamos que toda su vivencia, a propósito también de este mes de mayo, mes de la Virgen, y pues en esta ocasión pondremos de nuevo la mirada ahí y hablaremos de la familia. Pero ya más adelante les vamos a profundizar para contarles específicamente por qué nuestra iglesia pone su mirada en este tema. Así que a nuestros oyentes, qué rico que se queden con nosotros hasta el final de esta conversación. Definitivamente nos encanta de nuestra iglesia ver cómo sigue respondiendo y siendo en lo concreto como un signo profundo del amor de Dios por nuestra iglesia en Medellín, y lo hace a través de sus delegaciones. Vamos a hablar entonces hoy con la delegación arzobispal para la pastoral familiar, una oportunidad para acercarnos no solamente a una semana que se acerca, la Semana por la Vida y la Familia, sino también como al trabajo que se adelanta desde la delegación y de qué manera se acompaña la realidad familiar en nuestra iglesia, tan necesaria. A veces creemos que solo la pastoral familiar se encarga de la preparación al matrimonio, que supone a veces un requisito importante para el matrimonio, pero va mucho más allá de eso. Pues lo que se busca desde nuestra iglesia es fortalecer familias que sean núcleos de la fe, que nos permitan crecer como cristianos. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso, y para abordar este tema tan maravilloso tenemos 3 invitados de la delegación. Tenemos al diácono Johnny Aguirre, él es diácono de la delegación para la pastoral familiar, acompaña pues como los diferentes procesos que allí se adelantan. Johnny, qué alegría tenerte aquí, bienvenido. Hola, Vale, ¿cómo estás? Un cordial saludo, hola Eni, y a todo el equipo pues que nos acompaña y hace posible que se pueda transmitir este encuentro. Muchas gracias, porque de cierta manera hoy la iglesia necesita voces que hablen de familia, familias cristianas, familias unidas, donde tengamos precisamente esos ambientes especiales donde las futuras generaciones puedan nacer de manera saludable, tanto física y espiritualmente. Así que gracias por invitarnos a este encuentro y poder compartir estos temas de familia. Gracias a ti por acudir al llamado, por poner sobre la mesa estos temas necesarios que en definitiva sí que los tenemos que conversar hoy, y que se siente incluso como una revolución, como que hoy hablar de familia, hoy hablar de matrimonio, hoy hablar de formar a los hijos a veces se siente como si fuéramos contracorriente, pero pues nada, eso nos enseñó Jesús. Así que muchas gracias por venir. También tenemos a Juan David Galeano, él es el coordinador del programa de fortalecimiento familiar. También lo hemos tenido aquí en varias ocasiones con los practicantes de este programa. Wanda, qué alegría también que hayas venido, que nos vengas a comentar un poquito sobre de qué se va a tratar esta semana, pero también cómo se adelantan los procesos de acompañamiento a las familias. Hola Valen, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias al equipo de comunicaciones, a Eni, a mi tocayo Juan David. Realmente es una semana muy interesante que no solo se puede quedar en una semana, sino que estos procesos tienen que seguirse
viviendo. Trabajar por las familias y trabajar para las familias siempre ha sido un reto, pero ha sido un reto sumamente bello. Entonces, muchas gracias al equipo de comunicaciones y a ustedes, queridos oyentes, que nos están escuchando. Muchísimas gracias a ti, Juanda, por venir aquí a esta mesa a poner la conversación también y a contarnos a través de tu experiencia y de tu profesión también la manera en la que hoy estamos leyendo a las familias, que yo creo que también es valioso y que lo conversaremos un poquito más adelante. Con este programa yo creo que tenemos algo muy valioso y es que parece ser como una lectura permanente de la sociedad a través de los practicantes que en los diferentes centros de pastoral familiar acompañan a las personas con terapia y acompañamiento, pues eso nos da una lectura un poco diagnóstica de nuestra iglesia, de qué está doliendo en las familias hoy, y creo que es muy pertinente tu experiencia aquí y la experiencia de los practicantes que tú has congregado. Así que muchísimas gracias por acudir al llamado y finalizamos esta mesa de invitados con Joana Andrea Ramírez. Ella es también la coordinadora del programa Al Servicio a la Vida, que busca, y bueno, acá la hemos tenido también en otra oportunidad para hablar sobre esto, sobre el cuidado permanente de la vida, la defensa constante de esta, porque hoy uno pensaría que la vida no necesita defensores y pues sí lo necesita, y bueno, desde la delegación se hace también con todo el amor. Yo, qué alegría que estés aquí, que nos cuentes también como todo lo que vamos a vivir y lo pertinente que es hoy hablar de familia. Muy buenos días para todos, buenos días Vale, buenos días Eni, muchas gracias por abrirnos este espacio a la delegación arzobispal para la pastoral familiar. Muy importante que las personas se enteren sobre el trabajo que realizamos desde la delegación y especialmente lo que se va a dar próximamente en la Semana por la Vida y la Familia. De verdad que esperamos esta sea una conversación muy enriquecedora y pues que nos llevemos un montón de cosas. Comencemos, ya aquí teniéndote a la mano, comencemos contándole un poquito a la gente por qué es valioso hoy hablar sobre estos temas, por qué existe una semana por la vida y la familia, de dónde nace un poco esto y la necesidad de que esto se ponga en la conversación, y que me doy cuenta que hoy no solamente aparece en entornos de iglesia, sino en entornos de la sociedad, hablar sobre ese núcleo importante que debemos cuidar. Bueno, Valen, desde la pastoral familiar tenemos un programa que trabaja sobre la vida y la familia, ¿cierto? La vida como don de Dios, que inicia desde la concepción hasta la muerte natural. Y la familia como núcleo central de nuestra sociedad y de la iglesia también. La familia se constituye como la pequeña iglesia, ¿cierto? Bueno, la vida como don de Dios y también como derecho fundamental que está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Nacional, que debe ser protegido a toda costa, porque sin vida no tenemos posibilidad de vivir los otros derechos que nos protegen, ¿cierto? Y la familia igualmente, que es otro derecho constitucional y que reclama ser protegido hoy en día, porque ambos derechos que son fundamentales están siendo muy afectados. Ahorita más adelante quiero profundizar sobre la natalidad en descenso que vamos no solo en Antioquia, que está súper acelerada, sino a nivel de Colombia, y que es un fenómeno que se está viviendo a nivel mundial. Bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas importantes que todos tenemos de pronto como en nuestra conciencia o en el vocabulario común es que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿cierto? Es como algo que solemos repetirnos, creo, incluso a veces como de forma muy automática, como sí, la familia es el núcleo de la sociedad y eso lo repetimos muchas veces de forma automática, pero creo que a veces por repetirlo tan inconscientemente dejamos a un lado la importancia de acompañar, de formar, de estar presente también y de guiar a las familias, porque eso, pues, digamos, constituir una familia no es sencillo. A veces decimos como, a veces es difícil con personas que somos familia de sangre y cuando vamos a
crear una familia, nuestra propia familia, estamos haciendo relación con personas completamente distintas a nosotros. Entonces ahí también hay unas dinámicas sociales que son importantes, que necesitan acompañamiento, que uno necesita estar también como guiado o acompañado por una, digamos, una línea o una personas que te apoyen en esa construcción. Y yo creo que nuestra iglesia, precisamente con todo el trabajo que ustedes realizan en la delegación, busca generar esa red de apoyo para las familias, esa red de apoyo en todos los sentidos, espiritual, desde la constitución misma del hogar, de la maternidad, de la paternidad, la espiritualidad. Y por eso creo estamos como en esta dinámica de esta conversación y las actividades que la delegación realiza permanentemente. Quisiera que un poquito, obviamente no es fácil profundizar, pero un poquito, ¿cuáles son esas actividades que la delegación realiza para acompañar a todas las familias? Pues porque tenemos una delegación enfocada precisamente en acompañar a las familias que hacen y cómo las familias que nos estén escuchando pues pueden también sentirse acogidas y acompañadas o levantar la manito y decir yo siento que necesito un poco de esta compañía que se realiza o que realiza la delegación específicamente. Bueno, la delegación de familia pues trata de abarcar varios frentes. Ahorita Vale nos hablaba que uno de los que se reconoce más es la preparación al sacramento del matrimonio, pero no es la única. Lastimosamente hoy como cristianos católicos vivimos muchas veces los sacramentos como una lista de mercado. ¿Cierto? Ya estoy bautizado, chulo. Ya hice la primera comunión, cumplí. Ya hice la confirmación, me voy a casar. Ya hice la preparación al sacramento del matrimonio y me casé. Como eso es suficiente. Por eso se reconoce mucho la delegación, por esa parte de preparación, pero buscamos más allá de un mero cumplimiento, que sea efectivamente un verdadero encuentro con Dios que nos fortalece en nuestro entorno familiar. Entonces, tenemos allí la preparación al sacramento del matrimonio. Tenemos también toda la parte formativa, que es la coordinación de evangelización familiar, donde aquellos que se llaman o se sienten llamados a servir a las familias entran en un proceso de formación. Es un proceso que llevamos en la Universidad Pontificia Bolivariana de 1 año y realmente son costos muy bajos pues comparado a lo que este tipo de formaciones implicarían en realidad, pero lo que realmente anhelamos es que este mensaje, un mensaje de salvación a través de la familia, llegue a muchas partes. Nada más como para redondear, aquellas personas que aspiran a este tipo de formación deben ser presentadas por sus párrocos, ¿cierto? Si hay de pronto más inquietudes, pues allí se las haremos llegar. Por tercero, tenemos un programa que es el de fortalecimiento familiar, que hoy nos acompaña aquí el coordinador, que es precisamente toda una parte de la psicología, cómo se acompañan a las familias, que ahorita Juan pues nos vas a compartir un poco más sobre esto. Y por último, el que nos compartía Joana, que es el servicio a la vida y la familia, derechos y deberes, todo lo que tiene que ver con temas de vida y familia y toda la parte jurídica que acompaña también estos aspectos. Entonces, a grandes rasgos es lo que hacemos desde la delegación de familia. Ahí nos queda más o menos claro que hay muchos frentes que responde la delegación buscando defender, acompañar y servir en el ámbito de la familia. Juan David, ahorita, bueno, lo decíamos un poco, este programa de fortalecimiento familiar que hace como una lectura. Qué rico, Juanda, que nos cuentes un poquito de eso para irnos entrando en el tema de la Semana por la Vida y la Familia, porque entiendo que esta semana busca responder precisamente a la lectura que se hace permanente de estos entornos familiares y cómo estamos buscando que estas iniciativas pedagógicas de encuentro que se plantean en esta semana pues permitan como responder un poco como a esas necesidades. Valen, gracias. Decías una clave muy importante ahora y es qué le duele a las familias. Nosotros en el programa de fortalecimiento familiar atendemos aproximadamente por semestre
de 300 a 350 personas. Entonces, en el año estamos hablando de 600, 700 personas, en donde efectivamente hacemos un diagnóstico de lo que le duele a cada familia de cada sector. Vamos a dar un recorderis de dónde trabaja la pastoral familiar en toda la arquidiócesis, en algo que llamamos centros de pastoral familiar. Los CPFs son parroquias estratégicamente ubicadas en donde llevamos a cabo todo el programa. Allí tenemos el equipo de psicólogos practicantes, entonces tenemos 17 psicólogos cada semestre. Entonces, hoy en día las familias están muy enfermas de ser escuchadas. Vienen los miembros de las familias con angustias tremendas, con todas estas nuevas sintomatologías que salen cada día a hablar de lo que les duele, y allí precisamente se hace una lectura crítica. Es decir, no es lo mismo la familia que está ubicada en el CPF del Poblado, por ejemplo, la familia que está ubicada en el CPF de Castilla. A pesar de ser una familia constituida, que entre comillas uno puede decir, no es que son iguales, pasan problemáticas completamente opuestas. Precisamente porque la idea de nosotros también y del programa de fortalecimiento familiar es rescatar lo singular de la familia. Nosotros no podemos hacer un control C, un control V a todas las familias. Eso es un imposible. Nosotros como iglesia tenemos un ideal de familia, pero aplíquelo pues. Yo creo que eso es muy difícil. Por eso a las familias hay que escucharlas desde su singularidad, a los miembros de las familias, a los hijos que hoy vienen angustiados porque hay unos padres que no lo escuchan, o hay unos padres que están cansados de trabajar y no tienen ese tiempo de calidad para con sus hijos. Hay que escucharles las singularidades. Entonces, como empezabas, Valen, hablando de las enfermedades, o más bien de lo que les duele a las familias, nosotros queremos ir allí. Es muy curioso, Valen, Jenny, compañeros, porque cuando las personas vienen a la curia a buscar todo el proceso de nulidad matrimonial, vienen a pastoral familiar, creyendo que nosotros también, entre comillas, los separamos, valgan esas comillas. Entonces, la pastoral familiar es muy amplia y busca precisamente unir y escuchar familias. Entonces, va más que todo por ese lado. Definitivamente, yo creo que es algo que Valentina y yo solemos entender muy bien, no solo porque trabajamos en la curia arquidiocesana, sino por estas conversaciones. Cuando tenemos estos espacios, logramos entender el trabajo permanente que realiza nuestra iglesia, digamos, con esas ramitas, con esos bracitos que tiene extendidos a tantas realidades, que tiene extendidos a tantos lugares, que acoge a tantas personas y que acoge la realidad de una sociedad desde lo básico, incluso que es la misma vida gestante, la familia, la constitución misma de la familia, el acompañamiento psicológico que necesitamos permanentemente. Y es muy lindo que en esos espacios de conversación pues logramos ver esa realidad permanente, que es una iglesia que va siempre en respuesta a las necesidades que tenemos como sociedad. Vale, ahorita hacía un poquito de hincapié en lo que se viene para la delegación, que es la Semana por la Vida y la Familia. Obviamente entendemos que ustedes realizan un trabajo permanente, constante, todo el año, con diferentes actividades, con la formación que ya nos contaban, con el acompañamiento en los EPFs, pero pues centramos como toda esa fuerza, o centramos como muchas de las actividades en esta semana y hacemos, digamos, fuerza en unas actividades específicas. Qué rico que le contemos a nuestros oyentes qué es la Semana por la Vida y la Familia, de dónde surge esta iniciativa, por qué se hace cada año y un poco de lo que, digamos, enmarca esta semana para la Arquidiócesis de Medellín. La Semana por la Vida y la Familia es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Colombiana, ¿cierto? En la cual busca precisamente que se enmarque y se le dé un realce a todos los temas de familia impulsados con la iglesia, ¿cierto? Ahorita nosotros como iglesia particular de la Arquidiócesis de Medellín tenemos pues nuestra Semana por la Vida y la Familia. Esta va a tener por fecha, vamos a empezar ahora del 25 al 31 de mayo del 2026 y va a llevar por lema: la oración le da vida a tu familia.
Recordándoles un poco a los oyentes, vamos a escuchar pues como para no irnos muy atrás, pero los papas han hablado mucho acerca de temas de familia, de ahí la importancia de esas iglesias particulares de promover precisamente este tipo de actividades, impulsando a la familia. Juan Pablo II con Familiaris Consorcio, Francisco con Amor y Leticia, que próximamente también vamos a tener otro evento porque cumplimos ya varios años de haber sacado esta carta encíclica para la iglesia y que precisamente merece ser festejada. Entonces, con el tema de la Semana por la Vida y la Familia Nuestra, va a tener este lema tan bonito: la oración le da vida a tu familia. Y esto se nos junta con otra actividad, que es la de este año es un año jubilar. Tiene por memoria a San Francisco de Asís, y que también quisimos meter allí, dentro de este lema de la oración le da vida a tu familia, descubrir cómo a través de la creación podemos también encontrar esa conexión para el encuentro familiar hacia Dios, ¿cierto? Con Dios. Bueno, eso responde un poquito a lo que, digamos, viviremos en esta semana, la forma en la que está enmarcada, pero tenemos algunas actividades específicas. Vale, qué rico que ellos mismos nos cuenten, pues, cuáles serán esas actividades específicas que vamos a realizar, cuáles son las temáticas, cómo las personas pueden participar, pues ahondar ya específicamente en la programación que tendremos durante la semana. Bueno, Eni, pues yo te voy a compartir algo de la temática de la cartilla, ¿cierto? Que vamos a tener. Esta cartilla está pensada para que durante la semana tengan unos encuentros parroquiales o por comunidades en los cuales ellos puedan ir desarrollando este orden. El primero va a ser criaturas todas del Señor, bendigan al Señor, lo que les hablaba ahora acerca del año jubilar, pero particularmente cómo la familia puede descubrir a Dios en toda la obra creadora. Vamos a tener otro encuentro que es el silencio en la oración, cómo a Dios lo descubrimos precisamente cuando aquietamos los sentidos, aquietamos un poco como tanto ruido y tanto afán. Muchas veces andamos de aquí para allá, sentimos que nos cogió la tarde, pero no sabemos ni para dónde vamos, ¿cierto? Entonces, hacer un alto en el camino nos permite precisamente afinar esas brújulas y descubrirnos nuevamente en Dios. Vamos a tener un tercer tema que es la noche, luces y sombras en la familia. ¿Por qué razón? Porque todo no es de color de rosas. Las familias pasan por momentos difíciles, enfermedad, en fin, problemas emocionales, sentimentales, que es necesario descubrirlo, y que en la oración se puede encontrar ese apoyo y ese sustento para poder continuar con nuevas esperanzas. Vamos a tener un cuarto momento que es hablemos con Dios en familia. Después de uno que va viviendo, reconoce a Dios en el entorno, lo descubre en la intimidad del silencio, se ha superado el problema, pues ya uno empieza a descubrir precisamente cómo la familia florece. Desde esta perspectiva es como un crescendo, es un crecimiento ahí particular allí. Y por último tenemos el tema de familia que reza unida, permanece unida. Una familia que constantemente se pone bajo el amparo de nuestro Señor, pues va a encontrar precisamente esas herramientas que los va a ayudar a fortalecer y a asumir y poder resistir los embates de la vida, ¿cierto? Entonces, aquí a grandes rasgos les he compartido, y es la invitación, o sea, es material gratuito que va a estar colgado en la página de la Delegación de Familia, que es www.pastoralfamiliarmedellin.co, www.pastoralfamiliarmedellin.co. Allí lo pueden descargar. También sé que va a estar en la página de la Arquidiócesis de Medellín en la parte de recursos pastorales. Demasiado valioso reconocer cómo tenemos estos espacios que nos permiten crecer. En este caso, pues desde estas cartillas que cada año yo he tenido la oportunidad de leer un par en años anteriores, y nos hemos dado cuenta que hay una riqueza profunda porque es una delegación que se piensa precisamente en las familias y escribe de cara a eso. Así que es una invitación concreta para todos. Si usted es agente pastoral en alguna institución, si se puede adaptar de pronto a un trabajo con jóvenes, a un trabajo con un grupo de parejas, qué rico que podamos hacerlo, porque la familia es algo que nos compete a todos, no solamente es de los papás, no solamente es de los abuelos, no solamente es de la delegación.
tampoco pertenece solo a espacios eclesiales, también lo podemos llevar a otros espacios que nos permitan conectarnos, espacios incluso civiles, la academia. Definitivamente es muy necesario, como decíamos en un principio, Johanna nos decía, hoy hablar de familia es necesario porque a pesar de que sea un derecho fundamental, a pesar de que reconozcamos la importancia de tener una familia, de cuidar la vida y de cuidar a los nuestros, pues no es tan obvio. Y eso es una de las cosas que a mí me parece tal vez más triste, y es que hoy estamos en la lucha de defender la familia porque es necesario y se siente así. Cuando nos decía ahorita Juan David sobre las nulidades matrimoniales, yo cada que tengo oportunidad lo digo acá, y es que hay más parejas queriéndose divorciar que parejas queriéndose casar. Y eso es una realidad que nosotros aquí en la Curia lo vemos claro, porque vemos entrar a las parejas, conocemos las historias de nuestros compañeros del Tribunal Arquidiocesano, pero sí nos debe llevar a una reflexión profunda. Y creo que eso es algo de donde debemos partir. Esta semana entonces también contará con unos espacios muy valiosos, que son espacios vicariales, unos talleres que buscarán congregar a las personas en diferentes zonas de la ciudad y también abordar unos temas. Juanda, cuéntanos un poquito cómo se va a desarrollar este tema y quiénes están invitados concretamente a estos espacios. Vale, los talleres vicariales se realizarán en las 4 vicarías de nuestra arquidiócesis. ¿Quiénes están invitados? Todos, absolutamente todos están invitados para asistir a estos talleres. Son unos espacios formativos, pero también son unos espacios experienciales. Es decir, no solamente nos vamos a quedar con la formación de un tema, sino que vamos a vivir allí una experiencia particular. Rápidamente voy a nombrar las temáticas de estos talleres porque son muy curiosos. Recordemos que se hace todo un diagnóstico, incluso psicosocial, de las vicarías. Las vicarías son unos territorios, oriente, norte, occidente y sur, y cada territorio tiene sus propios síntomas. Eso es muy curioso. Incluso se hace también un rastreo por las comisarías de familia de cada sector, y cada sector tiene sus propios síntomas particulares. Entonces, en la Vicaría Oriente, que la parroquia de esa vicaría, la principal es la parroquia San Cayetano, vamos a tener un taller el lunes 25 de mayo titulado La violencia en la familia, lo que no se dice y se actúa. Hoy en día hemos normalizado muchas violencias al interior de las familias, entonces nos encontramos con frases: siempre se ha hecho así, es que mi papá lo hacía así, es que mi abuelo lo hacía así. Entonces hemos normalizado la violencia en la familia, creemos que todo es normal. Yo recuerdo que en un programa de radio pasado hablé que vivimos en la sociedad de la normalización, en donde creemos que todo es normal, y en las familias lastimosamente está sucediendo eso. No, es que es normal que papá golpee a mi mamá. Eso es un tipo de violencia, y hay muchos tipos de violencia que incluso en la idiosincrasia paisa tenemos tan normalizados. Entonces, precisamente allí, en la Vicaría Oriente, los practicantes de psicología se han encontrado con realidades que tienen que ver con violencias intrafamiliares, con violencias de tipo sexual, por ejemplo, en donde la intimidad y la sexualidad no es consensuada. Pero ahí viene la excusa, es que así se ha hecho siempre. Entonces allí, en este CPF, que San Cayetano también es un centro de pastoral familiar, vamos a tener este tema, repito, lunes 25 de mayo, 7 p.m., la violencia en la familia, lo que no se dice y se actúa. Vámonos un poquito más para allá, para la Vicaría Norte. En la Vicaría Norte tenemos el taller el martes 26 de mayo en un salón que se llama Rogelio Arango. Es en el CPF, en la sede vicarial de Nuestra Señora del Rosario de Bello, ahí en todo el parque. Allí vamos a trabajar el siguiente tema: el perdón y la reconciliación en la vida familiar. Hemos hablado que el lema para esta semana es: la oración le da vida a tu familia. Entonces, orando también se perdona. Perdonar también es una manera de orar. Entonces, es muy importante insistir en el perdón y en el límite. Uno tiene que tener límites cuando perdona. Se habla de un amor ilimitado en estos tiempos, y yo creo que es una total mentira. Para mí un amor sí tiene que ser limitado, porque es un amor que se da con límites. Es otra gran mentira en las familias, que uno ama sin límites. Esa suposición ha traído muchos problemas, ha traído una palabra que
para muchos es escandalosa, es la palabra trauma, y a mí me encanta, porque todos estamos traumatizados ciertamente. Entonces ese amor sin límites ha generado mucho trauma, porque uno tiene que amar con límites. Y precisamente este tema del perdón implica eso. Hay que perdonar, siempre perdonar, pero con límites. Vámonos más acá en la Vicaría Occidente. La parroquia principal es Nuestra Señora de Belén, también en el Parque de Belén, y allí vamos a trabajar el siguiente tema: la familia como lugar de acogida de la vida. En la Vicaría Occidente pasa algo muy curioso, y es que hay varias comunas y hay varios barrios de gente mayor. Hay mucha gente mayor allí en la Vicaría Occidente, el barrio Laureles, el barrio Belén, de gente mayor, gente que se queda sola en unas casonas gigantes. Entonces son los abuelos que se quedan solos porque ya los hijos se fueron, papás que se quedan solos porque ya los hijos migraron a otro país, se consiguieron una pareja, tienen su propia familia. Pero es muy curioso porque estos hijos siempre vuelven. Justamente allí vuelvo y repito el tema: la familia como lugar de acogida y sobre todo de la vida. Se habla mucho del amor en la familia, pero poco se está hablando de la vida. Vuelvo y repito la fecha: miércoles 27 de mayo, parroquia Nuestra Señora de Belén, 7 p.m. Y nos vamos para el sur. Allí no se hará en la sede vicarial, que es la parroquia Santa Gertrudis, sino que se hará en un CPF en el poblado Nuestra Señora de los Dolores, en Patio Bonito. Queda ahí muy cerquita de la 10, de la estación del metro. Allí vamos a trabajar el tema de heridas actuales de la familia. Quien creyera, el poblado es uno de los sectores en donde hay más heridas y en donde hay más familias desunidas por problemas económicos, por ejemplo, porque se ponen a comparar: es que la familia de fulanito tiene esto y nosotros no, es que la familia del vecino tiene 2 carros y nosotros apenas uno. Entonces son heridas y son síntomas actuales que vamos a trabajar allí en este CPF. Este será el viernes 29 de mayo, igualmente a las 7 p.m. Miren entonces que los talleres son: lunes en Oriente San Cayetano, martes 26 en Nuestra Señora del Rosario de Bello, el miércoles 27 en el Occidente Nuestra Señora de Belén, y finalmente el viernes en la Vicaría Azul en la parroquia Santa María de los Dolores, Patio Bonito. Ahí nos queda un espaciecito y es el jueves, y les adelanto de una vez: ese jueves están invitados a sus parroquias para vivir un espacio de encuentro en familia en la hora santa. Entonces miren que esta semana está estratégicamente ubicada también. Juanda, me parece muy bello escucharte y reconocer lo que hemos hablado aquí todo el tiempo, y es que la pastoral familiar, como la iglesia en Medellín, responde a esas realidades, y en este caso de una manera tan particular, que es por zonas. Nos habla de una lectura consciente pero incluso evangélica de las familias y cómo hoy podemos acompañar esas realidades tan complejas, que escuchándote yo decía: sí, claro, o sea, como que no es casualidad que haya temas más necesarios en un sector y en otro, y cómo unirnos alrededor de eso, entendiendo que la familia no es genérica, pues nos permite entrar como en comunión. Esta semana, que está enriquecida con todos estos temas, finalizará con un encuentro maravilloso que en su primera versión buscará congregar a las familias, a los agentes pastorales, a las personas, a todo el mundo. Un encuentro maravilloso que siento que nos va a regalar no solamente un espacio pastoral, sino un espacio académico. Cuéntanos un poquito sobre esto, también para que nos conectemos con este encuentro, que a mí me parece que es muy valioso, porque muchas delegaciones tienen encuentros arquidiocesanos. La delegación para la familia no lo tenía, hoy lo tenemos, y qué maravilla podernos congregar como iglesia. Valen, gracias por la entrada y por esa introducción tan bella. Efectivamente, nosotros no teníamos un encuentro puntualmente dicho, siempre se realizaba la Eucaristía de las familias arquidiocesanas en la Catedral Metropolitana. Ojo, esta semana no se realizará porque siempre había sido el domingo, es decir, le correspondería al 31 de mayo, pero el 31 de mayo ustedes saben
que estamos en épocas electorales. También es un llamado a que usted, familia, a que usted, papá, mamá, vaya y vote ese día. Entonces decidimos hacer un encuentro arquidiocesano el sábado. Será en la Universidad Pontificia Bolivariana de 7:30 de la mañana a 1 p.m. Este encuentro será un encuentro académico. Por lo tanto, vayan en familia, pero no se piden llevar niños. ¿Por qué? Precisamente por el carácter académico. Entonces, no se cierre a eso. Los niños pueden ir a los otros encuentros vicariales que se van a hacer. El título de este encuentro es Familia, Historia, Vida y Sociedad. Ojo a esto, historia, porque es que toda familia tiene una historia y la familia de por sí es historia. Pónganse a pensar un momento qué hay suyo que era de su abuela, de su abuelo. Eso es histórico. También la vida, lo que les decía ahora. Se habla mucho de amor, pero poco se habla de la vida. Y finalmente la sociedad, porque la familia está inmiscuida y está inmersa en una sociedad que, como lo decía ahora, tiene sus síntomas y tiene sus signos propios de cada época. Este encuentro se llevará a cabo en el aula magna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ojo, es un aula muy grande, pero es limitada. Entonces tenemos cupos limitados, son 380 cupos. Aún nos quedan unos cupos, pero apresúrense. Nuevamente, vayan todos. Sí, no se permite la entrada de niños porque realmente es algo académico, pero les repito, están los otros 4 espacios vicariales que allí sí pueden llevar a los peques. Va a ser un encuentro muy fructífero porque vamos a tener la presencia de unos invitados expertos en el tema. Ahora les hablaba de la sociedad y es que no se puede entender también a la familia sin la sociedad actual, sin lo que piensa la sociedad actual. Cada sociedad ha pensado cosas distintas, cada sociedad tiene sus normas propias, sus límites propios, y la familia, ¿qué papel juega hoy? Entonces, nuevamente, invitados, es con inscripción previa, se pueden comunicar a través de las líneas de la arquidiócesis, del equipo de comunicaciones también. Ellos tienen toda la información de este encuentro y también de la pastoral familiar. Es sin costo, repito, y por favor anímense y que no se quede solamente en este espacio radial. Usted compártale esta información a los vecinos, a los primos, a la otra familia. Esto en definitiva se tiene que dar a conocer, estos espacios de encuentro. Estoy absolutamente de acuerdo con Juan David. Yo creo que una de las cosas que solemos pasar por alto, y no solamente en el tema de familia, sino en muchos temas, es ¿qué hace nuestra iglesia en torno a? Y es una pregunta muy generalizada. ¿Qué hace nuestra iglesia en torno a? Pues estos encuentros, estos espacios, esta programación, todas estas actividades es una respuesta a esa pregunta. Esto hace nuestra iglesia. Se piensa en las necesidades de las familias, se piensa en cómo acompañar las realidades particulares, específicas de cada lugar en donde está, donde hace presencia, se piensa en cómo acompañar a los niños, se piensa en cómo acompañar a los que van a ser futuros papás o futuros esposos. Esto es lo que hace nuestra iglesia, se piensa en todo esto, genera espacios de aprendizaje, genera espacios de conversación, genera espacios de acompañamiento, y yo creo que somos nosotros los que desde el desconocimiento muchas veces no aprovechamos estos espacios, y qué rico es entonces, como lo dijo Juan David, que aprovechemos también para visitar diferentes lugares en donde podamos hacer comunidad también, que estemos presentes en nuestras parroquias, que allí hay entonces agentes pastorales justamente encargados de acompañar a las familias que se están formando, que tengamos esa iniciativa de asistir a los encuentros que se realizan, de invitar también a otras personas para que generemos precisamente eso que es lo que somos, que es la iglesia. La iglesia es una gran familia. Qué rico entonces que empecemos a sentirnos y a actuar como tal. Recordemos entonces que tenemos mucha programación durante esta semana. Hay, digamos, muchas actividades específicas en las cuales podemos participar. Nosotros desde la Arquidiócesis de Medellín, la Arquidiócesis de Medellín tiene un canal específico en WhatsApp. Estas nuevas tecnologías que nos permiten estas herramientas, hay un canal de la Arquidiócesis de Medellín al que ustedes se pueden suscribir y encontrar toda la información. Qué rico que pasen por ahí por la opción de canales en WhatsApp,
busquen la Arquidiócesis de Medellín, ahí está el canal específico y se puedan inscribir. En caso de que no lo sepan hacer, en Instagram también tenemos ahí en las historias destacadas el link que los envía directo al canal. Desde el canal de WhatsApp compartimos toda la información de todas nuestras delegaciones, de todas las actividades, las maneras para inscribirse, como el link que necesitan para dirigirse a determinadas actividades. Entonces, qué rico que se pasen por allí, porque también les vamos a estar compartiendo entonces toda la información para quienes están diciendo, qué rico, yo me quiero inscribir, yo quiero participar. Esta invitación yo creo que nos llega a todos de una manera particular, conectarnos con la familia hoy tan necesaria. Sin embargo, hay algo como que me quedaba ahí como en el tintero, que Joana nos decía un poco al inicio, que pues ya más o menos cerrando este programa quiero que nos quede como reflexión. Hoy estamos frente a una realidad compleja y yo creo que cuando nos hablan de cosas así concisas, creo que es distinto, nos vamos distinto de las cosas cuando tenemos cifras, cuando nos acercamos a una realidad específica, cambia la perspectiva. Entonces no quería irme sin que nos regales estos datos para que asumamos esta semana por la vida y la familia, no solamente como una oportunidad para aprender, pasar bueno, disfrutar y eso, sino para tomar conciencia y ayudar a otros a tomar conciencia de qué está pasando con nuestras familias hoy. Sí, Valen, quería compartirles una noticia que precisamente vi en El Colombiano de este mes, donde informa sobre la natalidad que hay en este momento en Antioquia, que está decreciendo a unos niveles muy acelerados, más que en otros departamentos a nivel de Colombia. Están preocupados por eso. Y que hoy en día la cultura no está enfocada en la familia. Ya hay otro pensar diferente. Ya hay estamos enfocados en trabajar, en estudiar, pero la familia ya no es el centro. Otro factor que igualmente afecta a la familia es la violencia. Mucho desplazamiento de zona rural hacia zonas céntricas, y que esa violencia también afecta a hombres que están en edad reproductiva. Eso también causa efectos al momento de procrear, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues quería acomodar esa información que me pareció muy relevante y hacer ese llamado que desde la pastoral familiar se hace. Se hace un llamado a tener una paternidad y una maternidad desde la responsabilidad, ¿cierto? No es que hagamos el llamado que hay que tener hijos urgentemente como sea, no. Es una paternidad y maternidad responsable. Igual, pues la Iglesia propone un método de reconocimiento natural de fertilidad que desde el programa pues lo promovemos, que es el método de ovulación Billings, que igual está programado para reconocer la etapa o el ciclo de la mujer cuando es fértil y cuando es infértil, ¿cierto? Y que tiene una efectividad del 90%. Y otra cosa pues que quería resaltar es que la Semana por la Vida da como esa fuerza a la familia a vivir esta semana con recogimiento de la propuesta que se está haciendo desde la pastoral familiar en cada parroquia, que se viva con fe, que se viva con amor, cultivar esos valores que se han ido perdiendo, la comunicación, el respeto, y sobre todo para enfrentar los desafíos que hoy en día se viven de la oración familiar. Dios nos da el sustento para afrontar las situaciones tan difíciles que hoy se viven. Diría que las familias que hoy en día se mantienen es porque continúan su proceso de fe. Y de hecho, la familia está en el deber de seguir transmitiendo la herencia de la oración y de la fe. Desde el bautismo estamos como familia, nuestros padres están como en ese deber.
Nuestro deber también como sociedad y como cristianos entonces será acompañar este tipo de iniciativas que nos van hablando de una iglesia en salida, una iglesia que toca la puerta de cada familia, de cada persona que necesita renovar sus fuerzas. Ser familia, a pesar de que todos lo hemos sido y hemos tenido un hogar en el que hemos crecido, bueno o no, funcional o no funcional, no quiere decir que no se aprenda a ser familia. Uno no nace sabiendo ser mamá, uno no nace sabiendo ser hermano, no nace sabiendo ser hijo. Eso también se aprende y la fe nos lo enseña, porque como Jesús podemos aprender a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestros abuelos, a entender sus etapas. No es fácil ser familia, es congregar en un lugar pequeño, generaciones distintas, formas de ser distintas, formas de pensar distinto, pero es precisamente esa sociedad doméstica y esa iglesia doméstica donde aprendemos a parecernos un poquito más como Jesús. Bueno, Valen y Eni, aprovechando el espacio, también el próximo 23 de mayo hay una marcha por la vida, del cual la pastoral familiar hace parte. Entonces, invitar pues a todas las personas que participemos de esta marcha. Nosotros somos Provida y desde luego hacemos parte de este evento. Se realizará el 23 de mayo a las 2 de la tarde. Inicia en la estación Estadio del Metro para concluir en el Parque de las Luces. Entonces están todos cordialmente invitados a defender la vida. Ahí tenemos varias invitaciones. Entonces comenzaría esta semana un poco por la vida y la familia con esta marcha, que no es propiamente de la arquidiócesis, pero la arquidiócesis apoya y acompaña. Entonces qué rico que podamos ir, que podamos acompañar esta iniciativa, decirle sí a la vida. Luego tendríamos a partir del 25 pues estos talleres vicariales que podemos acompañar. Recordemos el trabajo pastoral que se puede generar en cada una de nuestras parroquias. Desde la arquidiócesis y desde la curia se hace pues como esta invitación concreta a diferentes párrocos y agentes pastorales a que se vinculen con las cartillas a este trabajo. Entonces estén presentes, estén pendientes, puede que sus párrocos determinen ciertas cosas específicas que no van a ser así en todas las parroquias, entonces rico que se puedan vincular. La hora santa unida por las familias en este jueves de esta semana y bueno, concluir con el encuentro arquidiocesano que se propone en el aula magna de la Universidad Pontificia Bolivariana, una semana dedicada a la familia, una semana que si usted no puede ir por alguna razón, no se encuentra en Medellín o algo, qué rico que sea una semana en la que la familia esté constantemente en su oración y que se permita hacer cosas distintas. Si usted casi no le dice que te amo a los papás, dígaselos, a los hijos dígaselo, que sea una semana de revolución de amor también, porque es la única manera en la que podemos seguir creciendo y fortaleciéndonos. Muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, pero nos hemos encontrado alrededor de este tema maravilloso. A ustedes siempre les pedimos que puedan replicar este programa y los demás para que así lleguemos a más corazones. Y a ustedes, delegación de familia, gracias por acompañarnos, por hacernos esta invitación concreta a defender la vida, a defender la familia, el matrimonio, a seguir creyendo que somos una iglesia que se constituye en la familia. Recuerden que encuentran este programa en Al Día con la Iglesia Radio en Spotify o lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Arquidiócesis de Medellín. Gracias a ustedes por compartir, por estar presentes. Si quieren algún tema, si quieren que abordemos algo, nos pueden escribir. Nuestras líneas de comunicación siempre están dispuestas para ustedes. Los dejamos con esta información. Desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones realizamos este programa en el máster Juan David López desde la mesa, Eni Ramírez y Valentina Vélez quien les habla. Bendiciones para todos.